elegir el tema para charlar hoy. Yo les voy a hablar un poco de lo que es POCUS en nefrología. No es un concepto nuevo en la literatura médica, ni mucho menos, ya lleva sus años. Sin embargo, es un término este, poco utilizado, poco renombrado en nuestra especialidad, pero que está ganando terreno con el correr de los años, ¿sí? Eh, Focus en nefrología es básicamente la aplicación del ultrasonido, de la ecografía, al pie de la cama del paciente. Un poco resumiendo los contenidos que vamos a tratar de la charla, va a ser la definición de este concepto, los principios básicos de ultrasonografía que tenemos que conocer los nefrólogos hoy por hoy, la aplicación en nuestra especialidad, algunos casos clínicos muy puntuales, cortitos, conclusiones y algo de bibliografía recomendada. La clase intenta ser una clase dentro de todo introductoria porque el tema es muy extenso, ¿sí? La idea es que se queden con conceptos básicos, generales para la práctica del día a día, ya que, bueno, la mayoría de los servicios cuentan con algún ecógrafo, o un ultrasonido para poder evaluar al paciente. Bien, como introducción o de manera muy concisa, esto de la aplicación del focus es gracias básicamente a la aparición de la ecografía, a su desarrollo a lo largo del tiempo, y sabemos que hoy por hoy es una herramienta indispensable para el abordaje clínico de cualquier patología, ¿sí? En distintas áreas de la medicina, sin duda es indispensable la utilización de los métodos diagnósticos para llegar a una conclusión, ¿sí? Y a un diagnóstico en particular. La aplicación del ultrasonido en nuestra especialidad propiamente dicha y llevada a la cama del paciente es lo que conocemos como POCUS. Muchos autores también hablan ahora de POCUN, que sería Point of Care Ultrasound in Nephrology, como más bien específico a nuestra especialidad. Creo que ahí se ve mucho, no logro ver si se comparte bien la pantalla o... Ahí Se está. ve perfecta, Nati. Bárbaro. Bueno, este es un artículo del New England, es el primer artículo escrito con respecto a POCUS o Point of Care. Tiene ya sus años en la literatura, ¿bien? Comienza básicamente la utilización del ultrasonido en el paciente, comienzan las primeras experiencias en esto cuando se estudian los pacientes con insuficiencia cardíaca ya por la década del 90 y el estado básicamente de la vena cava inferior. Es ahí donde empieza a surgir el concepto, se va aumentando el conocimiento de ello con el correr de los años, pero esta primera publicación ya hablaba de su aplicación en la nefrología, sobre todo en el punto específico de la valoración del acceso vascular de los pacientes en diálisis. Hoy por hoy sabemos en realidad que el POCUS es un concepto más amplio en nuestra especialidad que tiene tanto implicancias diagnósticas como implicancias intervencionistas. Como bien les decía, la definición es la ecografía al pie de la cama del paciente. Se habla hoy por hoy que es un complemento del examen físico, un complemento de básicamente el examen semiológico, se lo propone como quinto pilar, está ganando mucho terreno, básicamente la utilización de la insonación como un quinto elemento después de la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. De hecho, por eso es que se lo considera hoy por hoy como el quinto pilar semiológico. POCUS como extensión del examen físico, es importante aclarar esto, bien como decía, es una extensión del examen físico, no intenta bajo ningún punto de vista, ni va a intentar tampoco reemplazar el examen semiológico que todos conocemos. La idea es que con el POCUS tengamos básicamente respuestas
respuestas a preguntas concretas sobre una sospecha diagnóstica. Por ejemplo, si sospechamos que el paciente está obstruido, si hay odonifrosis o no, cómo está la vena cava. Es decir, nosotros hacemos una pregunta y la respuesta va por sí o por no. Eso es lo que nos intenta brindar esta herramienta en la aplicación. Tiene un objetivo bien definido, como les decía, contestar esta pregunta clínica concreta. Una vez que uno se forma en ecografía diagnóstica, principios básicos, es fácil de implementar, son hallazgos fáciles de reconocer, fáciles de aprender, obviamente con mucha práctica, con mucha lectura. Nos proporciona una rapidez para tomar decisiones, en algunos casos en particular. Es una herramienta económica y se puede llevar hasta la cama del paciente. Esto es importante que quede claro, no reemplaza al especialista en diagnóstico por imágenes. No es que nosotros vamos y decimos, sí, voy a hacerle un POCUS a un paciente y se lo toma como, bueno, sí, ya le hice la ecografía. No, bajo ningún punto de vista es la ecografía con toda la terminología y la especificidad que le brinda el especialista en esa área, por supuesto. En nuestra especialidad propiamente dicha, tiene muchas implicancias. De cada uno de estos ítems que yo muestro en la diapositiva se puede hacer una clase entera. La idea es dar una pequeña introducción y que se queden con estos conceptos básicos, como dije al principio. La aplicación del POCUS en el reconocimiento anatómico del riñón, tanto en riñones nativos como en el injerto, la comprensión de el estado de volumen, es decir, la congestión vascular mediante el VEXUS, la gran aplicación hoy por hoy y que hay muchas publicaciones respecto a lo que es la aplicación del POCUS en en insuficiencia renal aguda y también en enfermedad renal crónica, y la beta intervencionista del POCUS, que es básicamente la biopsia renal percutánea, sin la ayuda o la dependencia exclusiva de un especialista en diagnóstico por imágenes que nos guíe para hacer la punción, y la aplicación del POCUS en el acceso vascular, tanto para realizar un mapping para ver cómo está funcionando el acceso, o así también para la confección de un acceso transitorio, que es lo que hacemos todos y nos formamos todos en la residencia, y no así los conocimientos en cuanto a accesos vasculares definitivos. Cuando uno hace una especialización, o mejor dicho, hace un entrenamiento, un fellow en lo que es nefrología diagnóstica e intervencionista, uno de los pilares es básicamente el conocimiento y la confección de la realización de los accesos permanentes, tunelizados, y los catéteres TENCOF para diálisis peritoneal, colocados exclusivamente por el nefrólogo, y en el caso, por ejemplo, de los catéteres tunelizados, la aplicación y la confección de estos catéteres sin el requerimiento indispensable de un arco en C, del fluoroscopio, salvo casos excepcionales. En mi caso, a mí me tocó aprender a poner catéteres permanentes solamente guiados por ecografía, en pacientes sin antecedentes de accesos vasculares previos, en donde se le hace un mapeo y bueno, solamente con el ecógrafo podíamos colocar los tunelizados. O sea que la explicación de este concepto es muy amplia en nuestra especialidad, y está bueno que esté ganando terreno. Creo que también hace a la especialidad un poco más atractiva con algunas cuestiones, y bueno, tratar de retomar esto de los procedimientos invasivos, que se ha visto que en el último tiempo se está perdiendo ese terreno y estamos cediendo campo a otras especialidades, o a hemodinamia, o al vascular, hasta los catéteres transitorios, que bueno, es un poco la idea de las distintas sociedades internacionales de volver a ganar terreno nefrológico en estas áreas, ¿sí? Acá dos artículos que bueno, me parecieron muy interesantes, son muy recientes dentro de todo,
que habla un poco de la importancia de la implementación del POCUS en nuestra especialidad como gran desafío para las próximas décadas y como una herramienta indispensable para mejorar, digamos, el abordaje diagnóstico de nuestros pacientes y así como mejorar la calidad y seguridad de atención en los pacientes, que es un poco lo que se busca. Un gran tema que se trata dentro del POCUS es la evaluación del estado del volumen, si el paciente está congestivo o no está congestivo. Es un tema que siempre ha sido un desafío clínico y por el cual siempre tenemos ciertas discrepancias con algunos colegas de otras áreas. Sí, el paciente está congestivo, está sobrecargado, tiene líneas B, no tiene líneas B, le pongo furo, le saco furo, y esa batalla constante de ver quién está en la razón o no. No se trata de ganar una batalla, se trata de diagnosticar al paciente de la mejor forma posible, de brindarle el mejor tratamiento para su patología, pero siempre tomando decisiones de manera coherente. Y el estado del volumen, bueno, se puede evaluar mediante la ecografía pulmonar o ecoscopía, que es el LUS, por sus siglas en inglés. Los nefrólogos tenemos que aprender a hacer lo básico en cuanto a ecocardiograma transtorácico y el aprendizaje también básico de la realización del VEXUS para la evaluación de el volumen, ¿sí? Entonces, tres herramientas del POCUS que son el VEXUS, que trata básicamente de comprender el estado de volumen, el estado congestivo de los pacientes, tanto en insuficiencia renal aguda, en insuficiencia renal crónica, pacientes en unidades críticas, ¿sí? La, el conocimiento de la congestión tisular del parénquima pulmonar o la ecoscopía pulmonar y la ecocardiografía aplicada en nuestra especialidad. POCUS es algo que está muy en auge, que están mucho más familiarizados, que prácticamente lo usan en el día a día, todo lo que son los servicios de emergentología, los terapistas, la unidad coronaria, están mucho más familiarizados que nosotros. Nosotros estamos como recién empezando a ganar terreno en algunas cuestiones. Hay muy pocos servicios que lo implementan, pero bueno, el primer paso está dado, que es empezar a formar gente en esto. Entonces, como decíamos, cómo evaluamos la sobrecarga es uno de los grandes temas. Esto a modo sintético, para que sepamos la típica que nos presentan un paciente de la UTI, que nos dice que está sobrecargado, que a veces ya ni nos mencionan si la placa está congestiva o no, nos dicen sí, el paciente está lleno de líneas B, lleno de líneas B, y bueno, o sea, para saber qué son las líneas B tenemos que aprender un poco de esto y realmente nosotros saber hacerlo. De manera muy puntual, en la ecografía pulmonar hay que identificar tres patrones ecográficos: las líneas A, que es un patrón ecográfico de un pulmón aireado, no son líneas patológicas; las líneas B, que es el patrón ecográfico de un pulmón congestivo, ¿sí? Que ya le voy a mostrar un pequeño video aplicado acá en la sala de diálisis, que son líneas básicamente son artefactos ecográficos que constituyen líneas verticales con respecto a la línea pleural, ¿sí? Y que se traducen clínicamente por evidencia de líquido a nivel del parénquima, es decir, congestión, ya sea por exudado o por trasudado. Y el típico derrame pleural. Estas son las líneas B, no sé si se ve bien el video, intenta ser un poco más ilustrativo. Como decía recientemente, es el patrón ecográfico de un pulmón aireado. Hay que saber diferenciar las estructuras, identificar la línea pleural y saber que si bien son artefactos, ¿sí? Hablan de un pulmón que no está congestivo, es decir, 99% aire, 1% congestión. Y esta es la diferencia con un paciente con sobrecarga dividente, ¿sí? En donde se ven muchas líneas B,
que se acompañan con el movimiento inspiratorio y expiratorio, que son líneas bien marcadas que también hablan de artefacto y la refrigencia que tiene el pasaje de las ondas de ultrasonido por una superficie acuosa o un contenido acuoso que hace que se produzca la formación física de esas líneas. Y ojalá se vieran así todos los derrames pleurales en las ecografías, pero bueno, es lo que tenemos un poco que buscar. Eso va a depender mucho, obviamente, de la cantidad de volumen acumulado. Para no explayarme mucho en eso, otro punto muy importante, que esto sería bueno tal vez hacer una clase a posterior porque es lo que más debemos manejar, es todo lo que es el protocolo Vexus y su aplicación con respecto al estudio de la vena cava en los pacientes congestivos. Congestión, que puede ser tisular o vascular, es igual siempre a peor pronóstico clínico del paciente. Sabemos que semiológicamente lo podemos identificar de distintas maneras, pero la ecografía también viene a aportar su punto de ayuda en esta cuestión. La evaluación de las venas portas, de las venas hepáticas, de los vasos renales en la nefropatía congestiva. Brevemente, 2 segundos. El protocolo Vexus hay que saber que son 4 grados. El grado 0 es un paciente que no está congestivo. El grado 1, 2 y 3 hablan de una congestión leve, moderada o severa respectivamente, siempre evaluando vena cava inferior, venas hepáticas, vena porta y los vasos renales, que a medida que se va congestionando, el grado de congestión se traduce en una alteración o modificación de las ondas que se pueden ver en el Doppler. Para hacer todos estos procedimientos y para poder aplicarlos, es necesario tener conocimientos básicos del ultrasonido, el principio físico, los tipos de traductores que se necesitan, los modos que tenemos que manejar. Con respecto a lo que es el concepto físico básico del ultrasonido, el ultrasonido básicamente lo que lleva es a la formación de la visualización de una estructura anatómica. El efecto piezoeléctrico es el que nos lleva, básicamente, es el fenómeno físico que nos permite la conversión de energía mecánica, perdón, energía eléctrica, que viaja por una superficie. Esas ondas de ultrasonido viajan por una superficie, terminan impactando sobre una estructura y generan un eco, que es lo que se refleja en el ecógrafo. Los transductores que tenemos que manejar son 3, hay muchos más, por supuesto. El que usamos todos los días en la práctica diaria nuestra es el ecógrafo lineal, porque nos permite básicamente el mapeo de los accesos vasculares. Cada transductor tiene una frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia va a depender, de la frecuencia va a depender la profundidad a la que llegan esas ondas de ultrasonido para transmitir la imagen. El ecógrafo lineal, perdón, el transductor lineal tiene una alta frecuencia, por ende es muy específico, con una profundidad de hasta 6 centímetros para visualizar estructuras superficiales. Vasos sanguíneos, pleura, tejidos blandos. El transductor convexo tiene una frecuencia baja, es apto para estructuras profundas, es lo que nos permite ver el riñón nativo para poder hacer las biopsias, básicamente, y el transductor sectorial que no se utiliza demasiado en nuestra área, pero que es para hacer el ecocardiograma más específicamente y para hacer ultrasonido a nivel cerebral. Nada, de esto 2 palabras, cada transductor cuando transmite una imagen siempre, y para no confundirnos tenemos que diferenciar que se puede ver la imagen o en una caja negra o en una estructura trapezoidal o cónica. Eso va a depender del ángulo de donde lleguen las ondas de ultrasonido. Los modos. Los modos que tenemos que conocer para la aplicación son el modo B o el modo bidimensional, que es el modo ecográfico universal que nos permite visualizar una imagen en escala de grises para ver la morfología de los órganos o de los tejidos. Por ejemplo, acá con el transductor convexo, el riñón, con el transductor lineal, los vasos sanguíneos, ¿sí?
Con respecto al Doppler color, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque siempre que vamos a evaluar una fístula o el riñón nativo o el riñón trasplantado, necesitamos saber cómo está la vasculatura del órgano o de los vasos. El Doppler color nos permite valorar velocidades y flujos vasculares, nos da información cualitativa. Internacionalmente se define que todo lo que se ve rojo mediante Doppler color es toda sangre o fluido que se acerca al transductor, todo lo que se ve azul es todo lo que se aleja del transductor, y el fenómeno de aliasing, que es una mezcla de los colores entre amarillo y verde que hacen un efecto básicamente conocido como confeti o a veces también llamado signo del yin y el yang, es cuando estos fluidos, ¿sí? Tienen un flujo turbulento, se mezclan, ¿sí? Y producen este fenómeno hemodinámico de turbulencia que se llama aliasing. Y que es importante que sepamos porque cuando evaluamos una fístula, un acceso vascular, es normal que tenga aliasing. En cambio, si nosotros evaluamos un riñón nativo, que le estamos haciendo una biopsia, le hicimos una biopsia y identificamos un aliasing posterior a la punción biopsia en el sitio donde se realizó la punción, es lo que nos permite saber en dónde está localizada la fístula arteriovenosa post procedimiento. Bueno, es lo mismo que recién explicaba, es un fenómeno hemodinámico que se traduce básicamente en un flujo turbulento, es la explicación de por qué se ve así. En la fístula arteriovenosa, este es un paciente acá de la sala de diálisis nuestro que le estamos haciendo el seguimiento de su fístula recién confeccionada. Acá yo a propósito señalé dos parámetros distintos de una terminología que hay que aprender a manejarla con tiempo, que es los flujos, los PRF, perdón, la frecuencia de repetición de pulsos, que habla sobre la escala de color y que eso debe de ajustarse para evitar los errores. Nada, como perla, no sé si se llega a ver ahí, en esta primera imagen, el paciente es la primera imagen que se hace a los 15 días de la confección de la fístula, y ya tiene un flujo volumen de 400 mililitros minuto, y a los 30 días ya se ve que la íntima está más engrosada y el flujo volumen de esa fístula ya alcanza 594 mililitros por minuto. Recordemos que tiene que llegar aproximadamente a 600 para arriba si seguimos la regla de los 6 del acceso vascular. Y los PRF que les mencionaba, que es básicamente la velocidad dentro de una escala de color y que hay que ajustar de acuerdo a la profundidad y que no es más que el número de pulsos del ultrasonido en un periodo de tiempo. Disculpe. Con respecto al Doppler pulsado, también es necesario conocer un poco de la terminología y manejar la botonería del ecógrafo que se tenga disponible. Es importante que se tenga esta función porque es lo que nos permite reconocer información cual y cuantitativa de si hay flujo, no hay flujo, si qué registro de onda presenta el vaso sanguíneo. Es básicamente lo que nos permite distinguir si un vaso es una arteria o una vena según la onda y la morfología de la onda. Porque que se pinte de azul no significa, como dije recién, que el vaso sea una vena, sino que el fluido se está alejando del transductor. En esta imagen es una paciente acá del servicio que le hicimos un Doppler pulsado, identificamos la arteria carótida, se ve ahí la onda, el ciclo, un punto de, de velocidad sistólica, de velocidad diastólica, que ahí ya lo voy a mostrar mejor, pero ahí se ve, en todo ese recuadro debería de verse básicamente pintada la vena y pintada la arteria. Solamente se ve la arteria. Ahí se ve que no hay flujo y eso nos habla básicamente de una yugular interna, en este caso, de que está trombosada.
Con el Doppler pulsado, cuantitativamente hay que tener en cuenta ciertos parámetros, siempre tener en cuenta si se va a evaluar el vaso sanguíneo, que se tome el centro del vaso, ajustar los ángulos en el estudio, que no puede pasar de 60 para evitar los errores, identificar una vez eh, una vez identificada, valga la redundancia, perdón, la frecuencia y la onda per se, identificar la velocidad pico sistólica y pico diastólica, porque esto es importante saber para sacar los índices de resistencia, que aplicados en otro ámbito, como ser el potrasplante inmediato, nos da muchos datos. Esta es una imagen en donde, nada, señalo simplemente dónde tenemos que ver los PRF y cómo ajustarlos, el ángulo de insonación para que no haya errores, y marcar en un ciclo la velocidad pico sistólica y pico diastólica, que algunos software nos dan básicamente el cálculo del índice de resistencia, y en otros, sabiendo estos dos parámetros, aplicando una fórmula, nosotros podemos sacar el IR, ¿sí? Nada, lo primero que nos decía el doctor Novoa cuando teníamos un post-trasplante inmediato, al día siguiente, lo primero que hay que hacer al día siguiente a la mañana temprano, no se olviden del Doppler. ¿Por qué el Doppler del injerto? Para ver la vasculatura. ¿Y qué era otra cosa que pedían? El índice de resistencia. Cuando uno está en primer año, por ahí el IR, y hay veces que, bueno, acá está la importancia del IR. eh, el pronóstico, la sobrevida del injerto, eso aplicado al trasplante propiamente dicho, pero en un riñón nativo tiene otras implicancias, como ser, por ejemplo, patologías intersticiales, que se pueden hacer diagnóstico diferencial, y que es importante saber que esos índices de resistencia varían de acuerdo a ciertos factores, como la edad, enfermedades renales, perdón, antecedentes de enfermedades arteriales, etc. Bien, entonces POCUS aplicado a la práctica diaria de nuestra especialidad sirve para valorar al paciente con falla renal, tanto en enfermedad aguda como crónica, evaluar el estado de sobrecarga de volumen, eh, evaluar el acceso vascular, los accesos vasculares, realizándole un mapping o ayudando en las canalizaciones de los accesos dificultosos. Desde el punto de vista intervencionista, la colocación de los catéteres temporales tunelizados y de los catéteres de diálisis peritoneal, y las biopsias renales. Un poco más de lo mismo, como les decía, aplicaciones diagnósticas e intervencionistas. Si la vena yugular está permeable, si colapsa, si no colapsa, es un ejemplo. Para guiar la colocación de un acceso temporal a nivel cardíaco, el focus nos sirve para, más bien el focus nos sirve para ver o no la presencia de derrame pericárdico, a nivel pulmonar la presencia de congestión tisular, derrame pleural, la presencia de líneas B. Desde el punto de vista de los accesos venosos, identificar básicamente parámetros básicos, flujo volumen, diámetro del acceso vascular, maduración del mismo, presencia o no de estenosis, canulación guiada. A nivel hepático, bueno, la vena porta, entre otras cuestiones del Vexus, y a nivel de parénquima renal propiamente dicho, todo lo que es identificación anatómica de un riñón normal y un riñón patológico, y obviamente las biopsias renales. Casos clínicos cortitos, a manera de ejemplo de la aplicación de esta terminología, ¿sí? Este es un caso que tenemos acá en la sala de diálisis, un paciente de 57 años, oriundo de Río Segundo, que cambió de centro, tabaquista severísimo, hipertenso de muchos años de evolución sin controles, con una insuficiencia renal crónica secundaria a su hipertensión, con un hiperparatiroidismo severo, que tiene como antecedente de acceso vascular una fístula por transposición de basílica izquierda. Ese es el actual acceso en uso, con un antecedente de un primer acceso con una trombosis, una
trombectomía exitosa, una corrección con un segmento de prótesis, pero que estábamos teniendo problemas por un sangrado periaguja que era recurrente, una canalización dificultosa, infiltraciones casi constantes, y cuando se te infiltra mucho un paciente y demás, la mezcla de sensaciones de, por un lado, rogar de que la fístula siga soplando y premitando, de que tengas el acceso viable, y más si es un acceso recién hecho, y también a veces la ganas de querer matar a algún que otro sujeto que haya canalizado, obviamente sin el fin de llegar a este punto, ¿no? Pero que nos genere esta situación. Parece redundante, pero es mejor pecar de reiterativo que de no hacerlo. Un acceso vascular complejo, un enfermero experimentado. La cuenta es fácil. El acceso más difícil tiene que estar en manos del enfermero que sea más experimentado, el que tenga más cancha, el que tenga más manos. A veces aún así sigue habiendo fístulas muy complejas que se necesitan utilizar a veces el ecógrafo para no tener estas complicaciones que lamentablemente son frecuentes. Este, por ejemplo, es el paciente que recién les presentaba. Tuvimos que cambiar el sitio de punción. Esto que se ve acá, básicamente es la punta de la aguja. Esto es un artefacto. Esto que acá está a claro no es un trombo, porque me pueden decir, no, ahí se ve un trombo. En realidad, si uno corría un poquito más el ecógrafo, manipulando el transductor, se veía la visualización en un plano longitudinal del vaso completamente libre, colapsable. Pero si uno se pone a ver las distancias, el diámetro del vaso estaba justo en 0,48 centímetros. Lo ideal sería que tengan de 0,6 para arriba, siguiendo la regla de los 6, pero bueno, llegamos a un punto en donde fue óptimo canalizarlo, pero siempre teniendo mucho cuidado porque las paredes están bastante cerca para que no se infiltre. Y de hecho hay un primer segmento un poco más de una distancia de 0,5 y otro que se va a una distancia de 0,48, que ya podemos empezar a pensar que este sitio va a traernos problemas por estenosis a futuro. Otro paciente, en este caso una interconsulta del hospital, 59 años, hipertenso de hace más de 9 años, diabético tipo 2 con escasos controles médicos, insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal crónica que recién se diagnostica en la consulta hospitalaria y por la cual nos hacen la interconsulta, ya con una creatinina al ingreso de 6,5, una urea de 244, una anemia secundaria a su enfermedad renal crónica, y como pueden ver ahí, no sé si se ve bien, a veces vamos y pedimos los datos de la ecografía y cada vez los informes son más acotados, ¿no? Son como, falta que me pongan riñón derecho y riñón izquierdo, ok, y te debo la relación córtico-medular, te debo todo el resto. En fin, cosas con las que uno se pueda encontrar en la práctica diaria. Este paciente, nosotros le pusimos el catéter ecoguiado, prácticamente sentado, estaba en EAP. Después, cuando más o menos lo acomodamos, en una semana se le bajó 10 kilos el peso, pero aprovechamos y le hicimos una ecoscopía pulmonar y se podían identificar las líneas B, ¿sí? Y en este caso, el derrame pleural. Esto que se ve acá es Orientamos. Ah, mira. la línea pleural. Perdón. Otro caso muy cortito, pero aplicado desde el consultorio acá del servicio, un paciente que es de Santa Rosa de Calamuchita, 76 años, hipertenso diabético, monorreno por un antecedente de un TU, que lo estamos siguiendo para ingresarlo a diálisis peritoneal. En el consultorio lo evaluamos con una sonda lineal. Básicamente
evaluamos la posibilidad de colocar el catéter de manera percutánea guiado por ecografía con una técnica de Seldinger modificada, y lo que buscamos es ver si nos da básicamente la longitud para poder hacerlo de manera percutánea. Esto que se ve acá es la pared abdominal, el tejido adiposo, el músculo, y tenemos que medir distancia piel, espacio peritoneo, que el peritoneo está conformado, ahí se marca bien el peritoneo parietal del peritoneo visceral, no hay un espacio peritoneal bien evidenciado, que eso cuando se hace la práctica de la colocación, eso podemos hablar en otra clase también. Una vez que Información que evaluamos acá. se- Eh, ya, a ver si se le puede colocar en el mismo. denme un segundo, a ver, ahí está, perdón. Se tiene que crear un espacio peritoneal con solución fisiológica para ingresar con el catéter, con este, eh, la camisa, el dilatador, etc. Y esto que se ve acá, otra de las finalidades en la exploración, es justamente ver por dónde pasan los vasos epigástricos, para que si lo llegamos a hacer de manera percutánea, no nos llevemos puesto ese vaso porque nos va a traer muchos problemas. Perdón por el video que tiene mucho sonido, pero en ese video se puede ver bien en una ecografía rápida de la pared abdominal del paciente que pudimos identificar la arteria epigástrica y se pudo marcar el sitio donde podríamos entrar. Lamentablemente este paciente, por sus antecedentes múltiples de cirugías previas y adherencias, el abordaje percutáneo no va a ser factible. Y el último caso, una paciente nuestra acá del centro también con muchos problemas en cuanto a la canalización. Es una paciente hipertensa, obesa, anticoagulada, que se nos ha infiltrado varias veces, y hicimos una ecografía para poder ver qué es lo que ocurría, cambiar el sitio de punción, y nos encontramos básicamente dos cosas. La primera es que esto que se visualiza acá es la anastomosis, esto es arteria, esto es vena. Esta comunicación acá es la comunicación de la anastomosis, ¿no? El primer segmento está bien. Esto que se ve acá marcado, se encuentra una estenosis, es una estenosis no significativa de la fístula, pero no deja de ser una estenosis que tenemos que seguir. Acá hay una dilatación aneurismática. Si uno hace un recorrido más del vaso, se puede identificar que la fístula tiene un tamaño muy importante, desde 0,8, o sea, es una muy buena fístula, pero el problema que teníamos es que el segmento más superficial era el segmento más cercano a la anastomosis, y era una paciente que la infiltrábamos constantemente o que nos sangraba mucho post desconexión. De hecho, hemos encontrado un segmento que la profundidad llegaba hasta casi 1 centímetro, lo cual era muy dificultoso canalizar. Este es el brazo de la paciente, no sé si se logra ver bien ahí, pero ahí se notan dos especies de umbilicaciones que básicamente eran donde la veníamos canalizando porque eran los lugares más superficiales. Cuando le hicimos el eco vemos un callo ahí que se ve en la ecografía, pero esto lo que trata de demostrar básicamente es que es importante cambiar el sitio de punción a pesar de que la fístula sea difícil, porque ahí ya hay una debilidad de la pared y una formación aneurismática en potencia. Entonces, como para ir cerrando, hay un gran desafío en el área de la nefrología, que es entrenar a los residentes y a los médicos ya formados en todo lo que es el área ecográfica de nuestra especialidad, que tiene que formar parte del currículum, perdón, de los residentes. Hay muchas encuestas, muchos artículos que hablan de la importancia de la formación en esta área, es lo que se viene. Hablamos de medicina de precisión. Em, Hay poca gente formada y pocos formadores para seguir formando. O sea, el problema es amplio. Em, se está dando en todas partes del mundo y en distintas sociedades.
tratar con relevancia este tema, incluirlo en la formación, ya sea como parte del currículum de la especialidad o a través de un fellow, como fue mi caso en particular. Y también mencionar que la Sociedad Argentina de Nefrología ya hace un par de años que tiene un grupo de trabajo, que es el Grupo de Trabajo de Nefrología Diagnóstica e Intervencionista, que se crea en el año 2016 y que cada vez hay un poquito más de actividades sobre estos temas y hay cursos que se están dando en la actualidad y que sería, bueno, de relevancia y de importancia que por ahí los residentes tengan acceso a ello. Como conclusión, decimos que el POCU es una herramienta que nos sirve a nosotros para mejorar el abordaje diagnóstico y terapéutico, que permite responder una pregunta concreta. Es bueno, bonito y barato. ¿Por qué? Porque es rápido, económico, no invasivo, y en manos de un especialista se convierte en una herramienta de medicina de precisión, como decía anteriormente. Un poco de bibliografía recomendada. Dentro de los que se menciona acá, el doctor Coralata es el que tiene más artículos sobre esto. Hay una página de él muy interesante en donde sube videos explicativos y demás que yo creo que puede servir al que le interese. Y uno de los referentes en México, el doctor Argaiz. Nada, acá finalizando, algunos recuerdos. Muchísimas gracias. Bueno, Nati, excelente, la verdad. Yo te quería hacer una consulta con respecto Dale. a lo que es catéteres permanentes puntualmente, porque bueno, obviamente Sí, la guía ecográfica para colocar un catéter transitorio, siempre que lo tengamos disponible, es buenísimo usarlo. sí. Pero si ustedes habitualmente colocan directamente el catéter permanente por radioscopía o es una práctica habitual que lo hagan guiado por eco, o Eh, en qué situaciones, digamos. Mira, con respecto a los catéteres tunelizados, bueno, allá en el servicio supongo que sigue igual. Nosotros acá, en el caso nuestro, estamos todavía derivando al cirujano vascular. Yo tuve la posibilidad de irme a entrenar para colocarlo solo guiado por ecografía. En México, el 85% de los catéteres tunelizados se realizan sin un fluoroscopio, sin un arco en C, con un ecógrafo lineal, con un ecógrafo con un transductor lineal y con uno convexo. Un paciente en una salita que necesita solamente una camisa y un monitor. Bien, Y para de contar. Eh, Están utilizando mucho esto porque de hecho hay un artículo en donde hablan del el Bubble test o el test de la burbuja. Entonces, ¿por qué no usan fluoroscopio? Hacen las medidas correspondientes, se hace la punción guiada, cuando se coloca, se introduce la guía en el vaso, lo que buscamos es seguir el trayecto de la guía, y si hacemos con un transductor convexo una visión de susifoidea, de una apical 4 cámaras, se tiene que ver la guía a nivel de la aurícula derecha. En ese momento, cuando se coloca el catéter, se hace una inyección de solución salina y ahí se tiene que ver el test de la burbuja. ¿Por qué se hace más frecuentemente allá en México? Bueno, la mayoría lo están haciendo así, y en otros países, por el tema tiempos. Por tema tiempos, por temas complicaciones, se reduce significativamente los tiempos de espera para la colocación, perdón, de los accesos permanentes, pero es una práctica habitual. Puntualmente, el paciente que tenga más de 3 accesos vasculares previos, transitorios, em, a nivel yugular o a nivel femoral, son pacientes que ya tenés que pensar en fluoroscopía, porque ahí tenés que ver realmente si la estenosis no está más arriba, si no hay un trombo previo. Vos podés hacer un mapping de la yugular interna, fijarte si hay un trombo, fijarte si hay colapsabilidad, pero ya llegando a la zona de la subclavia, es difícil evaluarlo con la ecografía, y se ha visto que pacientes con antecedentes de estas características y 3 o 4 accesos previos,
ya la estenosis es significativa y pasar un tunelizado por esa zona es más difícil o es más riesgoso si no tiene un fluoroscopio. Bien, perfecto, Nati, gracias. Doc, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quería hacer No, por Dios, no me digas, Doc. Nati, hola Ernesto. muy buena la clase. Quería hacer una pregunta sobre la valoración de la volemia de los pacientes que acá se hace mucho en las unidades cerradas, sobre todo en Sí, unidad coronaria. Me sí, parece que era la cuarta o quinta diapositiva de usted donde hablaba sobre que se utilizaban estos métodos para justamente definir esto, sobrecarga o un estado de hipovolemia. exacto. ¿Qué tanto es el porcentaje de operador dependiente que podría tener como resultados? Valor predictivo y valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. En realidad, mira, se necesita entrenamiento, seguro, es muy operador dependiente, seguro, sobre todo en esos pacientes en donde estás como en ese limbo, realmente, a ver, en el limbo en el sentido de que no es un paciente, si tenés un paciente que te entra a la sala de diálisis o lo tenés boqueando en EAP, es obvio que le pone el ecógrafo y vas a ver las líneas B por el techo, ¿me entendés? Pero en un paciente en donde vos lo ves hemodinámicamente compensado, buena mecánica ventilatoria, sabes que tiene edemas igual, sí, tenés que buscar un poquito, hay que ser un poco más específico, hay que manejar bien el ecógrafo y depende también mucho del ecógrafo que uno tenga. Ahora hay, mira, yo tengo uno chiquitito portátil que es bárbaro, te, te, te da la posibilidad de pasar a modalidad de transductor lineal y podés identificarlo, pero sí es muy Hemos tenido, operador dependiente. hemos tenido situaciones por ahí que eran un poco border, en donde tenía colapso de vena cava, por ejemplo, pero nuestra Sí, impresión clínica no correspondería a un estado de deshidratación. Pero bueno, sí, estábamos siempre en la duda en qué tan fidedigno es el cuadro, es el diagnóstico por medio de la ecografía. eh, exacto, ahí tenés que combinar todo, porque ahí necesitas hacer la evaluación de la vena cava. Cuando la vena cava no te da una buena respuesta, que en realidad es el parámetro que más se busca, ¿no? Tenés que ver la porta, la suprahepática, podés no tener una buena, una buena información, una información del todo fidedigna a nivel pulmonar, ojo. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, sí, tengo muchas líneas B, está, perfecto, pero te va a decir el otro, las líneas B no son patognomónicas de sobrecarga. Estamos de acuerdo, ahí tenemos un gran problema porque las líneas B también pueden estar presentes en los pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales, en los pacientes de POC, los tabaquitos severos. Eh, el manejo sigue siendo operador dependiente, sigue siendo controversial y es el gran problema a resolver, la valoración del estado del volumen del paciente. Muchas gracias. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. Espero que no les haya aburrido. Muy buena, muy buena. Después si quieren Gracias, les paso. No, gracias a ustedes, por favor, gracias a ustedes por dejarme hablar de esto. Bueno, Un Nati. Y lo otro que te quería preguntar, Nati, si ustedes habitualmente, o bueno, allá al menos en la rotación, Sí. cuando por ejemplo internaban a un paciente trasplantado, además del examen físico y los métodos complementarios, usan habitualmente la ecografía haciéndola ustedes o directamente se deriva a diagnóstico por imágenes. No, lo hace todo el nefrólogo. Bien, A vos te presentan el paciente te llega a la guardia y el residente desde primer año va con su ecógrafo, con el ecógrafo del servicio, por supuesto, bien, va con el ecógrafo, evaluación dentro del examen físico, el POCUS. Lo bien. primero, ya solamente se deriva diagnóstico por imágenes, o sea, no reemplaza, claramente no Obvio. reemplaza, pero, a ver, te sirve para esto. Voy, le hago la ecografía al paciente que está trasplantado, un trasplantado, no sé, trasplantado reciente. Me dice, sí, no estoy orinando nada. Y la típica que vos decís, bueno, vamos a hacerle una ecografía ya. Va el residente, le pone el ecógrafo, eh,
a veces es difícil de diferenciar, pero se evalúa la estructura vascular y vos decís, bueno, ¿y esto qué es? Una dilatación, es una hidronefrosis, es lo primero que te enseñan a manejar, ¿no? Pero sí, es directamente incluido. Lo Bien. hace netamente el ¿Y las residente. biopsias las hacen, o sea, guiadas entre ustedes o...? Sí, guiadas, las biopsias se hacen guiadas por ecografía. Hay dos operadores, los dos son nefrólogos, uno que guía, el otro que hace la punción. Bien. No se necesita específicamente del radiólogo per se, porque bueno, parte de la formación es esto, saber qué es normal, qué es patológico, saber diferenciar básicamente la vasculatura, saber dónde hacer la punción, porque una complicación que si bien no es muy frecuente, pero cuando tuviste la suerte de pinchar y hacer una fístula, la hiciste, entonces mucho es la evaluación, se pierde mucho tiempo haciendo una evaluación vascular, pero es necesario y la maneja netamente el nefrólogo. Y allá se hacían todas las biopsias, excepto casos excepcionales, todas ambulatorias. Con 4 horas de estadía, 3 diuresis claras y se iban a la casa, excepto pacientes anticoagulados o complicaciones inmediatas. Que de complicaciones inmediatas, la verdad que yo en 3 meses allá no hemos tenido. Bien. Bueno, alguien no sé si quiere preguntar, aprovechar que está la doctora. La verdad, Nati, que muy buena, muy interesante, es algo que creo que de a poco tendría que ir tomando fuerza y que el nefrólogo no solamente depende del imagenólogo, sino que podamos usarlo como un método más. Sí, yo creo que sí, que todos nos tenemos que, a ver, uno se ayorna a trabajar con lo que tiene y tiene que acostumbrarse a trabajar con lo que tiene, pero cuando se tienen herramientas que nos ayudan, en este caso, un ecógrafo no es algo incomparable, por así decirlo, desde un servicio más bien, eh, aporta a la seguridad y a la calidad de atención del paciente. Bueno, Nati, muchísimas gracias. Seguramente después te vamos a pedir una segunda parte. Así que bueno, pero muchas gracias por tu tiempo, por la presentación y bueno, los esperamos mañana para la clase a las 18 horas que presente el doctor Martín Jiménez. Así que bueno, Muchísimas gracias a todos. Gracias, Nati. Nos vemos. tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.